porque ahora le das la espalda. Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que el Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Si tanto te amó, porque ahora le das la espalda. Sufrió tu dolor, llevó sobre tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que el Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Resucitó, se levantó, nada detenerlo podía. Él no pereció. Gloria a Dios. Nos gozamos y nos alegramos en el Señor en esta preciosa mañana y en esta hora. Sí, nos sentamos a recibir palabra de Dios. Una palabra que sea sazonada a nuestra vida y a nuestro corazón. Una palabra que dé refrigerio al alma. Una palabra que nutra nuestros huesos. En esta ocasión, en este domingo de resurrección, la porción de las Escrituras o el mensaje de esta mañana está a cargo de Aida Mota, a quien le pido pase por acá, quien ha estado con nosotros anteriormente, que es miembro de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo y nosotros los bautistas de un ave somos las dos alas, somos muy parecidos, ¿verdad? Así que su doctrina, su mensaje, su teología es central y damos testimonio de eso. Por eso en esta preciosa mañana disponga su corazón a escuchar la voz de Dios,
a través de ella. ¿Quién dice amén? Y asimismo podamos bendecir su ministerio, podamos bendecir su vida, sus ejecutorias, todos los proyectos que ella tiene por delante, y asimismo bendiga su hermosa familia, su esposo, su hijo, del que tanto nos habló y nos mencionó la vez pasada. Así que es un galán, es un príncipe de Dios. Le bendecimos con bendición santa, y asimismo, Iglesia del Señor, todos y todas recibimos palabra de Dios en esta hora. Dicen amén. Bendito Dios y Padre de nuestras vidas, hoy a través de este tiempo de adoración, a través de este tiempo de alabanza, a través de este tiempo de encontrarnos contigo, hemos sentido tu presencia en la participación de cada una de las estampas, Señor, en cada uno de los cánticos, a través de la participación de la niñez, de la juventud, de los hombres de esta iglesia, Señor, y del ministerio musical, del cual te pido en esta preciosa hora, Señor, que cada palabra cantada, hablada, Señor, quede en el corazón. Pero asimismo, Señor, en este domingo de victoria presentamos la mensajera que tú has escogido para exponer tu santa y poderosa palabra en esta hora, Señor. Que esa palabra llegue al corazón, sacie nuestra hambre espiritual, y sobre todas las cosas, oh Dios del cielo, seas tú quien ministre, para que nosotros no seamos solo oidores, sino hacedores de esta palabra. Mira, oh Dios del cielo, el ministerio de esta mujer, Señor, que ha puesto sus dones y sus talentos en tus manos. Bendícela, Señor. Bendice cada ejecutoria. Bendice, Señor, su familia. Bendice, Señor, y direcciona el rumbo por el cual ella ha de caminar, siempre haciendo tu voluntad. En el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, yo oro y doy gracias. Amén, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a dar un aplauso a nuestro Dios. El que te merece toda la gloria. Qué bueno poder estar con ustedes. La vez pasada que compartí, que tuve la oportunidad de estar en este lugar, me parece que fue el verano pasado. En ese momento con Jeremías y Juan Andrés, nuestro bebé, el próximo jueves ya cumple 1 añito y medio. Va a las millas, pero hoy está conmigo. Así que agradezco a Jeremías que tenga a bien acompañarnos en esta experiencia, y qué bueno que puedan conocerle a él y conocer a nuestro bebé. ¿Qué les decía? Me parece la vez pasada que la autoestima nos ha subido tremendamente porque el nene nos salió bellísimo, no sabíamos que estábamos tan buenos. Qué bueno, gloria al Señor, aleluya. Este es un domingo de victoria, es una mañana de celebración porque nuestro Dios está vivo. Alguien puede alabar a Dios, aleluya. Señor. Y en ese sentido queremos maximizar el tiempo y queremos buscar en la palabra y que ustedes nos acompañen en Lucas capítulo 10, verso 25 al verso 37. Lucas capítulo 10, versos del 25 al 37. Lucas capítulo 10, versos del 25 al 37. Cuando usted lo tenga, si puede así hacerlo, está en pie en reverencia a la palabra del Señor. Lucas capítulo 10, verso 25 en adelante, aleluya. Vamos a ver uno de esos relatos que nos muestran la naturaleza del ministerio de Jesucristo y que enfatizan que nuestro Dios está vivo, aleluya. Lucas capítulo 10, verso 25 en adelante. ¿Lo tenemos? Damos lectura a la gloria del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el pueblo que espera a Cristo. Dice Lucas capítulo 10, verso 25 en adelante, leemos y dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? En el verso 26 Jesús continúa este diálogo diciendo, él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El verso 28 Jesús sigue diciendo: y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó,
y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero el verso 33 nos dice que un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús termina este relato preguntándole a aquel experto de la ley lo siguiente: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Usted puede tomar su asiento sin dejar de estar en comunión, de alabar y bendecir al Señor. En Lucas capítulo 9, verso 51, se nos dice que Jesús ha afirmado su rostro para ir a Jerusalén. En buen boricua diríamos que se puso el pantalón en su sitio, afirmó su pantaloncito para enfrentar su propósito, su llamado y finalmente llegar hasta Jerusalén, que eventualmente conocemos esa experiencia como la entrada triunfal, y posterior a eso entregar su vida en rescate de todos nosotros. Y en medio de ese trayecto hacia Jerusalén hay varias escenas bien interesantes de encuentros bien poderosos que Jesucristo tiene. Y uno de esos encuentros, mientras Jesús va camino hacia la cruz, es el encuentro con el intérprete de la ley. Este relato es bien llamativo, este relato es bien significativo y tiene una ¿cómo es la palabra? Una relevancia muy importante para nosotros como creyentes, para nosotros como cristianos. Y dice la Biblia que ese intérprete de la ley, o sea que es un experto en lo que es la ley, se acerca a Jesús y pregunta básicamente que qué es lo que tiene que hacer para heredar la vida eterna. Y Jesucristo, conociendo que la intención no es buena, porque el escritor nos lo deja saber, que la pregunta no se hace con una intención honesta. Jesucristo responde a esa pregunta con otra pregunta. Y yo creo que no hay cosa más desesperante que cuando uno tiene una duda o cuando uno hace una pregunta, de vuelta te respondan con otra pregunta. No podemos de todas formas quizás penalizar o demonizar la figura de este joven intérprete de la ley, porque este muchacho está acostumbrado justamente a eso. Y probablemente en su época él ha podido debatir con las mentes más brillantes del lugar. Y la fama de Jesucristo se ha extendido a tal nivel que la gente sabe que tiene una lengua afiladita y te pone de vuelta y media, pero también tiene una sabiduría, una inteligencia increíble. Y probablemente este muchacho quiere debatir con Jesucristo para ver cuánto puede ganar o tener ventaja sobre Jesús. La cuestión es que el acercamiento no se da con honestidad. Yo creo que en nuestro caminar como creyentes, al final del día, quien hace la obra es el Espíritu Santo. Pero hay gente que en el trayecto lo que quiere es burlarse de nuestra fe. Hay gente que en el trayecto hace muchísimas preguntas, pero al final del día no es porque realmente quieren acercarse, sino porque quieren ridiculizar a uno, porque para el mundo es un poco fuera de toda cordura que nosotros tengamos nuestra fe, nuestra fortaleza y nuestras fuerzas ubicadas en un ser que físicamente ni siquiera hemos podido ver. Entonces eso no le hace mucho sentido al hombre natural, al hombre que no ha tenido la experiencia de chocar con el caballero de la cruz. Inclusive para mucha gente del mundo, nosotros somos los cristianos gente débil, porque estamos confiando en un Dios imaginario. Eso es lo que ellos creen, pero eso usted y yo sabemos por la fe que no es así, que nuestro Dios es real, que nuestro Dios es vivo, nuestro Dios está vivo y la muerte no le pudo retener. Alguien puede alabar a Dios. Entonces, en la medida que uno va avanzando en la fe,
uno aprende a no perder el tiempo, porque hay gente que no se acerca con honestidad. Y Jesucristo le responde con una pregunta de vuelta. Yo creo que eso es algo sumamente desesperante. Yo tenía un pastor muy intelectual, un hombre que siempre tenía un libro en sus manos. Y era de estos hombres, de estos pastores que tienen una inteligencia emocional increíble. Tú ibas a consejería con él y él básicamente te sacaba de la mente lo que tú estabas pensando y exactamente lo que tú querías decir. Porque a veces ni uno mismo sabe exactamente qué es lo que uno quiere, exactamente qué es lo que uno está sintiendo y por qué uno está en la manera en que uno está. Y cuando te encuentras con gente que tiene esa capacidad en términos de inteligencia emocional, qué maravilloso es. Y uno quisiera siempre tener ese tipo de personas cerca para cuando el camino parece un poco difícil, encontrar un poco de luz en medio de las tinieblas o de las experiencias duras que uno tiene que atravesar en la vida. Y ese pastor te sacaba las ideas de la mente y recuerdo que tenía unas dudas en términos ministeriales y me senté a dialogar con él. Él levantaba cuando hablaba con uno, una de sus cejas inclusive. Es que él era todo el combo de intelectualidad. Y entonces tenía una voz así, bien imponente. Y entonces me dijo, Aida Mota, esa pregunta que tú tienes, esa duda. Entonces él tenía en su oficina, en la parte de atrás, un librero lleno, ¿verdad?, de toda esa literatura que él continuamente consumía. Y recuerdo que me dijo, Aida Mota, esa respuesta que tú necesitas está en este libro. Se volteó, sacó un libro y me lo dio, léelo, ahí vas a encontrar la respuesta. Yo me endiablé, hermano, porque yo un libro no quería. Yo quería que él me diera el ABC, que él me diera la respuesta inmediatamente. Y yo creo que en la experiencia espiritual nosotros en muchas ocasiones vivimos con esa ansiedad. Queremos una respuesta inmediata de Dios. Y nos parece que estamos esperando demasiado, que el Señor se está tardando, que no nos da la respuesta y la salida que estamos esperando. Y en nuestra humanidad nos agotamos, nos desanimamos, pero todavía queda algo de fe en nosotros y seguimos esperando a ver si el panorama cambia y finalmente Dios nos da la respuesta que tanto estamos solicitando. La cuestión es que Jesucristo le responde con una pregunta al intérprete de la ley y le dice, ¿eso lo debes saber tú? Yo creo que mejor me respondes eso tú a mí, porque el experto de la ley eres tú. Tú debes saber qué realmente es lo que dice la Escritura en cuanto a cómo heredar la vida eterna. Eso lo sabes tú. ¿Qué dice la ley? Dímelo tú a mí. Y este hombre le dice a Jesucristo que básicamente la ley se resume en lo siguiente, que hay que amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y sin duda alguna, si usted resume el Evangelio de Jesucristo, en esencia es eso. En primer lugar, el texto lo que denota es que Dios está esperando que entreguemos todo de nosotros en sus manos. Y si somos honestos, hay áreas que nosotros queremos intervenir en ellas y no queremos que Dios obre. Hay áreas en donde nosotros entendemos que Dios se está tardando mucho y metemos la mano para darle una ayudita a Dios y lo que hacemos es empeorar la situación y crear un conflicto mayor, a diferencia de que si simplemente esperamos confiadamente en Él, Él siempre tiene salida, Él siempre tiene respuesta. Nuestro Dios va a contestar nuestras dudas, Él está atento de lo que estamos viviendo. Nuestro Dios siempre tiene respuesta. Pero hay áreas que no queremos entregarle al Señor. Es como cuando usted está dando consejería. En la consejería tú no le dices a la gente lo que la gente tiene que hacer. En la consejería tú le das a las personas las diferentes alternativas para que sean ellos los que puedan seleccionar eventualmente con sus propios criterios qué es lo que van a hacer con su situación. Es como, por ejemplo, estás quizás orientando a alguna jovencita porque tiene dudas en términos de esa relación sentimental que está emprendiendo. Y todos nosotros desde la distancia nos damos cuenta que el muchacho no es mala persona, pero sin duda alguna para ella no es la persona quizás adecuada. Y en la consejería tú tratas de que la persona lo entienda y tú le tiras algunos comentarios, algunas ideas, pero la muchachita está obstinada y entonces te dice, ay pastora, pero es que él me ha prometido bajarme la luna. Mamita, no baja ni la tapa del baño en la casa, te va a bajar la luna. Entonces, sí, primero hay que darle un training para que aprenda a bajar la tapa del baño y después que nos baje la luna. Entonces idealizamos un montón de cosas
y no permitimos que el Espíritu Santo de Dios obre en todas las áreas de nuestras vidas. Y no importa la edad que tengamos, nosotros a veces somos muy tercos en muchas experiencias, en muchas vivencias. Porque en esta mañana no dejamos de pelear con la voluntad de Dios y nos rendimos a su voluntad, y que sea Él obrando en nuestras vidas conforme a su perfecta voluntad? Alguien puede alabar a Dios, aleluya. Así que el texto lo primero que denota es que Dios está esperando que lo entreguemos todo de nosotros. En segundo lugar, el texto dice que hay que amar a Dios o al prójimo como a uno mismo. Lo que denota esa parte del texto es que en gran medida la manera en que nosotros nos relacionamos tiene que ver intrínsecamente en la manera que nos relacionamos con nosotros mismos. Cuando usted es una persona conflictiva con usted mismo, usted es conflictivo con todos los demás. Cuando usted es una persona que no está en paz consigo mismo, usted es una persona, gracias, que no puede estar en paz con las demás personas. Entonces, sin duda alguna, la manera en que yo trato a mi prójimo habla indudablemente de cómo yo me trato a mí mismo y del concepto que yo tengo de mí. Cuando yo tengo un gran valor sobre mi persona y tengo una gran estima sobre mí, yo trato a la gente con dignidad, con valor y con estima. Eso es algo que nosotros no podemos eludir ni negar. Y Jesucristo nos está diciendo a través de este texto, o la palabra del Señor nos está mostrando a través de este texto, que en gran medida la verdadera espiritualidad radica en cómo yo me relaciono con la gente. Hablar de un Dios que no hemos visto todavía en términos físicos y decir que le amamos terriblemente, pero aborrecemos a la gente que está cerca de nosotros, usted tiene una gran dificultad realmente en el aspecto de su espiritualidad. Peter Escácero en su libro diría que usted es un inmaduro emocionalmente, y si es inmaduro emocionalmente, espiritualmente jamás usted lo va a hacer. Por ejemplo, a veces en las iglesias se dan tantas dinámicas que uno nota que hay gente que sabe mucha Biblia, pero tienen muy poca madurez emocional y espiritual. Si usted sabe mucha Biblia y llega al culto a pelear por un banco, por un espacio, en un asiento, y dice que ese asiento es suyo, usted está de que lo bauticemos otra vez. Usted todavía no ha conocido al Señor. Igual que si hacemos un compartir, porque queremos crear un ambiente de coinonía en medio de los hermanos y los líderes, que al final del día son humanos también y uno tiene que ser flexible. Pues usted está haciendo su fila para llevarse su comida para su casa, que de hecho la actividad es gratuita. Y entonces no calcularon bien y más de la mitad de la fila se quedó sin comer. Pues yo no voy a hacer un motín con esa mitad que se quedó atrás y los voy a liderar a todos y vamos a arrancarle las cabezas hasta el pastor. No, o sea, yo me voy para mi casa porque yo sé cocinar y en mi casa hay comida. Gloria a Dios por los que pudieron comer. Amén, alguien puede decir amén. Y en esas cosas tan simples, ahí es que se muestra la verdadera espiritualidad. Cuando tenemos tolerancia, cuando tenemos misericordia, cuando sabemos sobrellevarnos unos con otros, cuando de situaciones sencillas no hacemos un caos, ni estamos buscando conflictos. En la medida que yo trato a los demás, esa medida o esa manera en que yo trato a los demás, sin duda alguna es el testimonio de mi relación con Dios, de mi espiritualidad y de mi madurez. Alguien puede alabar a Cristo, aleluya. Entonces este experto de la ley dice que la ley se resume en esas tres cosas: amar a Dios con todo el corazón, con todo nuestro ser, con todo lo que somos, y al prójimo como a nosotros mismos. Y Jesucristo pues simplemente le responde: bien has dicho, haz esto y vivirás. Lo cual le parece al experto de la ley un gran problema, porque el experto de la ley no está dispuesto a que el prójimo sea cualquier persona. Entonces le dice a Jesucristo: yo quiero que tú me especifiques entonces quién es mi prójimo. Yo necesito que tú me pongas las líneas. Yo necesito que tú me pongas la cerca y la verja para saber hasta dónde tengo que llegar. Porque sin duda alguna yo no estoy dispuesto a recibir a todo el mundo como un prójimo. Y si nosotros somos honestos, nosotros en muchas ocasiones hacemos esa distinción. Hay gente que nosotros no queremos tolerar, hay gente que nosotros no queremos compartir con ellos, hay gente que usted no quiere doblar el brazo ni un poquito y usted quiere simplemente olvidarse que esa persona existe. Pero este hombre está en esta misma disyuntiva, en este mismo conflicto, y él necesita saber genuinamente quién es el prójimo. Así que como él le hace esta pregunta a Jesús, Jesús comienza a hacer una historia. Jesús, mire qué interesante, Jesús va camino
hacia Jerusalén. Y a Jesús se le ocurre hacer un relato de un personaje que va en sentido opuesto. Este personaje desciende de Jerusalén a Jericó. Y el relato bíblico dice que cuando este hombre descendía, apareció en el camino unos ladrones, le hirieron, le despojaron, le llevaron sus pertenencias, le dieron una catimba y lo dejaron casi muerto en el lugar. Es interesante que en la época quien hace el trayecto de Jerusalén a Jericó sabe que ese trayecto no se hace en soledad. La gente va en comitivas, en caravanas, la gente va en bonche. ¿Por qué? Porque el trayecto de Jerusalén a Jericó, en la época se sabe que los ladrones hacen emboscadas en el lugar. ¿Por qué? Porque Jerusalén queda en lo alto de una montaña y ese trayecto es lleno de curvas, lleno de rocas y es una pendiente que desciende muy rápidamente. Así que es el escenario perfecto para que los malhechores se escondan y esperen que la gente que va en soledad o solitarios, ¿verdad?, poder asaltarlos, poder hacerles algún tipo de daño y robarles sus pertenencias. Así que es bien interesante ese dato, porque en nuestra humanidad, al escuchar el relato y al escuchar lo que le ha pasado a este hombre en nuestra humanidad, nosotros cuando vemos escenarios de dolor y vemos a otro ser humano pasando por momentos de miseria, uno se pone en el lugar de esa persona y uno busca humanamente respuestas a lo que uno está viendo. Y como uno siente impotencia ante el dolor ajeno y uno piensa, yo también pudiese estar viviendo una situación como esa, uno empieza a justificar la situación para no tener que quizás ayudar o para poderle dar explicación al trauma que se está viviendo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos este escenario y sabemos que en la época la gente no viaja sola, la gente va en grupos, la gente va en bonche. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo se le pierde a los papás? Los papás, dice la escritura, que regresan y van preguntando en las caravanas, en los diferentes grupos, Jesús está aquí. Porque la gente va en grupo, la gente no va sola. Entonces, humanamente, cuando usted ve que a este hombre le han dado una catimba, porque en la época la gente no viaja sola, y él sí ha querido hacerlo, humanamente usted dice, se lo buscó. Le dieron la paliza por cabezón. ¿Quién lo manda irse solo? Pero si todo el mundo va en bonche. Entonces esa es la manera que yo justifico lo que es injustificable. Esa es la manera que yo trato de apaciguar que mis ojos están viendo algo terrible, horrible, doloroso. Es como cuando violan a la muchachita. La gente se hace preguntas y comentarios que son tontísimos. Entonces la gente empieza para justificar o para tratar de no tener que enfrentar ese dolor tan terrible. Pero ¿y la muchacha cómo iba vestida? ¿Y la muchacha qué hora era? Pero es que ella iba sola, ¿quién la manda? No, es que esas no son las preguntas, hermanos. La pregunta es ¿por qué otro siente derecho de violentar el cuerpo ajeno? ¿Por qué otro no tiene modales, valores y principios? Tomamos a la víctima y la victimizamos varias veces. Esa pregunta es tonta, esa pregunta es absurda. Nos debemos concentrar en aquellos que no tienen modales, educación y que no saben dónde llegan los límites de las demás personas. ¿Alguien puede alabar a Dios? Entonces a este hombre le han dado la catimba, lo han dejado ahí medio muerto en el lugar. La escena es terrible. Y entonces en este relato Jesús dice que aparece un primer personaje en el lugar. Y el personaje que aparece es un sacerdote. En términos espirituales es un líder máximo, un líder con alta jerarquía. Y cuando en nuestros escenarios de dolor aparece gente espiritual, uno siente cierta calma. Dice, ay, qué bueno, apareció el pastor. Ay, estoy pasando esta prueba, me llamó la líder de las damas, o me está llamando el líder de los jóvenes, o esta hermana que yo sé que es una mujer de oración. Ay, qué alivio, que en medio de mi prueba aparece alguien que es de Dios. Pero para nuestra sorpresa, la Biblia dice que el sacerdote vio la escena y siguió de largo. La Nueva Traducción Viviente dice que cuando el sacerdote vio la escena a la distancia, cruzó el camino hacia el otro extremo y siguió por el otro lado. Y no venga a acusar al sacerdote, que usted y yo hemos hecho eso en un montón de ocasiones. Cuando uno sale de la casa bien ajorado y uno va tarde a hacer algunas diligencias y vas caminando apresurado, y aparece esta hermana o este hermano que habla hasta con la sombra. De esa gente que cuando uno está en las citas médicas
de esas doñitas que no se pueden estar tranquilas. Y te dicen, nena, ¿qué hora es? Si tú le respondes la hora, te chavaste, porque lo que estaba buscando esa señora era hablar sin fin. O empiezan a decirte cosas como que, ¿qué caras están las frutas, nena? Y por ahí para abajo siguen y no hay quien los pare. Entonces cuando tú ves a esa hermanita o ese hermanito, ¿qué tú haces? Tú cruzas la calle, te vas por el otro lado y haces como que no le viste. El problema está cuando la persona te divisa a la distancia y te dice, fulana, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Que Cristo no venga en ese momento, porque usted rápido levanta la vista y dice, fulana, yo no te había visto. Que el Señor tenga misericordia de ti. La había visto, sí. Lo que pasa es que usted no se quería detener. Que en cuanto a este tema, ¿sabe? Que a veces uno como que se esconde de la gente. Fíjese que a veces uno ha trabajado toda la semana y entonces el sábado uno dice, pues voy rapidito al supermercado a hacer algunas cosas y me voy como sea, porque estoy cansado de toda la semana. Y yo no sé, eso no falla. Tú estás bien arreglado, tú estás así calado, tú estás de punta en blanco y sales a la calle a hacer diligencias y no aparece nadie. Pero ese sábado que tú dices, el hermano dice, pues yo me voy en pantalones cortos y la hermana se va hasta en dubi y el hermano se va con unas chanclas marca Puerto Rico, que el Señor te reprenda, mijo, las de Old Navy son baratas y se ven bien, cómprate otra cosa, mijo, no salgas con eso. Entonces allá van todos tirados para el supermercado y cuando llegas, tremenda sorpresa, media iglesia ese día está haciendo compras. ¿Qué tú haces? Te metes en la caja del conflay porque no puedes hacer más nada. Y sí, hay momentos que uno está con su agenda, que uno está con su prisa, que uno está involucrado en los asuntos muy personales. De hecho, en términos del sacerdote, se entiende que si viene de Jerusalén, este hombre ha ejercido su ministerio por un tiempo en el templo y regresa a su hogar. Y sabemos en términos bíblicos que un sacerdote, y él no lo sabe si el hombre está muerto, no puede tocar un cuerpo que esté muerto. Y él no sabe eso. Porque si no, tiene que entrar en un tiempo de purificación y eso va a hacer que su regreso al hogar sea más prolongado. Y a veces uno está cansado, uno tiene cosas que hacer y uno no sabe si es una trampa, si realmente es una emboscada en contra de uno. Uno mide los riesgos, uno sigue de largo porque uno piensa que no es un asunto de uno, que no tiene que ver con uno. Y yo recuerdo que hace unos años Jeremías y yo participábamos como recursos en una actividad matrimonial de la Iglesia Bautista de Metrópolis. Y ese viernes, cuando yo terminé de ministrar, pues le digo a Jeremías, sábado en la mañana yo predicaba temprano Barranquitas. Y le dije, llévame rápido a casa para dormir, para descansar. Y me dice, sí, pero es que tengo que parar primero en casa de papi y de mami a buscar algo. Y yo monté trompa porque yo estaba cansado, yo quería ir para casa a dormir. Pero le dije, pues está bien, vamos para casa de tus padres. Entonces él hizo rápido la diligencia y cuando salíamos de la urbanización, Jeremías tenía el auto en dirección hacia la derecha para doblar. Y cuando yo miro hacia la izquierda veo una joven, ya son casi las 11 de la noche, una joven como de 15, 16 años caminando solita en esa calle que estaba muy oscura y un auto que insistentemente iba detrás de ella. Cuando yo vi la escena, yo ni lo pensé dos veces. Le dije a Jeremías, da media vuelta, vamos a seguir a esa joven, ese auto la está persiguiendo. Él me dijo, tú estás loca, sí, te casaste conmigo, mala tuya, da media vuelta. Sí, porque para qué asombrarse de las cosas que son evidentes, hermano. Entonces Jeremías se pegó al auto. Jeremías me dijo, ¿sabes que si esto es una situación romántica, una situación en donde la persona que la está persiguiendo tiene un arma, podríamos perder la vida? Yo le dije, sí, es muy cierto, Jeremías. Pero yo muchas veces estuve en situaciones similares y Dios envió a alguien, Dios movió y tocó a alguien y un ángel apareció de la nada a protegerme. Yo estoy en deuda de ser un samaritano con el que está en necesidad. Es posible que me peguen el tiro, es posible. Pero si estoy allí y lo presencié, no me voy a quedar sin hacer nada. Entonces Jeremías pegó el auto y empezó a tocarle bocina al hombre. Ahora la muchacha no está nerviosa porque un auto la persigue. Ahora está nerviosa porque la están persiguiendo dos autos. Entonces, despavorida, la muchacha cruza la calle y se esconde entre una pared y un vehículo que estaba estacionado. El auto da media vuelta para seguir persiguiéndola. Jeremías da media vuelta, seguimos pegados tocando bocina para que se vaya del lugar. El hombre le gritó algo a la muchacha que nosotros no alcanzamos a escuchar. Y cuando finalmente desistió y se fue, bajé el cristal, me identifiqué con ella para que no siguiera tan nerviosa. Le dije, te estaban persiguiendo, me decía que sí con el movimiento de su cabeza. Le dije, vamos a hacer algo, ¿tú vives cerca del área? Me dijo, sí.
estás muy nerviosa, no te voy a montar en el auto para que no te sientas incómoda, pero Jeremías y yo vamos a ir lentamente detrás de ti hasta que llegues a tu hogar para ver que llegues bien. Y así lo hicimos. Esperamos que ella abriera el portón, que cerrara, que estuviera segura. Dimos media vuelta y nos fuimos a nuestro hogar. En esa jugadita dio casi la medianoche. Y no es mi deber preguntarle, ¿y por qué tú estás en la calle? Yo no sé si sus papás estaban enfermos. Yo no sé si tenía hambre y había salido a buscar algo. Yo no sé si en efecto esa persona le conocía. Yo no sé si era un problema de una relación amorosa. Yo no sé qué era, ni mi deber es preguntar. Mi deber es acompañar y mostrar el amor y la misericordia de Cristo. Alguien puede alabar a Dios. Menos preguntas y más acompañamiento. Y el sacerdote ve la situación y decide cruzar el camino y seguir de largo. Jesucristo en este relato sigue diciendo que aparece un segundo personaje. Y el segundo personaje que aparece es un levita. En términos espirituales es también alguien que trabaja en el templo y es alguien que representa a Dios. Y de la gente de Dios estamos esperando más. De la gente espiritual estamos esperando mucho más. Y dice el relato que cuando el levita vio a la distancia aquel hombre malherido, moribundo, hizo exactamente lo mismo que el sacerdote. La Nueva Traducción Viviente dice que lo vio a la distancia, cruzó el camino y siguió por el otro extremo. Y nos podríamos preguntar por qué el levita hizo lo mismo. Yo creo en primer lugar que los ejemplos son aplastantes. Yo tenía un amigo pastor que decía que cuando los pastores o los líderes son neveras, las ovejas son cubitos de hielo. Porque el ejemplo es aplastante. Comunidades amorosas, líderes amorosos. Comunidades que reciben con cariño las visitas. Cuando usted ve, sus líderes son iguales. Comunidades que están enfocadas en evangelizar, líderes que saben y tienen pasión por Cristo y evangelizan. Eso es contagioso. El ejemplo es aplastante siempre, más que las palabras. Y el levita siguió de largo en su camino. Quizás el levita está pensando, ¿y si me detengo y también me asaltan a mí? ¿Y si esto es una trampa y los ladrones todavía están en el lugar y me dan la catimba a mí? Nosotros, para hacer favores, siempre también medimos los riesgos. ¿O no es verdad que hemos visto quizás en las noticias, en los diferentes medios de comunicación, gente que de buen corazón, quizás en la noche se han detenido en un expreso a ayudar a esta muchacha que tiene su auto dañado, averiado en medio de la carretera, para sorprendernos porque era una trampa y había quizás un grupo de varones esperando en el lugar y el hombre que se paró a ayudar termina sin el auto, termina sin sus pertenencias y sabe Dios si hasta pierde la vida. Nosotros en nuestra humanidad evaluamos el riesgo y quizás el levita también está evaluando el riesgo que implica tener que detenerse en el camino por un extraño que al final del día tú no sabes quién es. Jeremías y yo todavía éramos novios. Ya mi madre había muerto de cáncer en mi adolescencia y mis hermanos y yo vivíamos, los tres vivíamos solitos. Y recuerdo que vivíamos en un campo en Trujillo Alto. Y los que han vivido en el campo saben que después de las 6:30, si en el lugar no hay buena iluminación, se pone bien oscuro. Y Jeremías había subido a visitarme, a compartir conmigo un rato. Ya estaba algo oscuro y de momento sube la cuesta y viene casi chillando gomas, y cuando abre la puerta del auto y se baja, estaba más blanco de lo que ustedes pueden ver, y entonces se le veían, yo creo que hasta las arterias al pobre hombre, y se veía bien nervioso. Entonces mis hermanos y yo nos pusimos algo ansiosos y le preguntábamos: Jeremías, ¿qué sucede? Y él nos dijo que cuando él iba bajando esa última cuesta para llegar al hogar, estaba el cuerpo de un niño tirado en una de esas curvas. Y él con cuidado pasó el auto, pero no se atrevió a detenerse porque él iba solo. Entonces nos estaba pidiendo que regresáramos con él al lugar. Él decía: no sé si la persona está viva, no sé si lo atropellaron, pero me da muchísima pena que si está vivo un auto le vaya a pasar por encima, así que regresen conmigo. Mi hermana más pequeña se quedó en la casa llamando al 911, y entonces mi hermano y yo nos montamos bien rápidos en el auto. Yo iba con calidad de ayudar, pero también de averiguar, porque a esa hora de la noche, ¿qué más tú puedes hacer? O sea, y esto es una emoción muy grande, vamos para allá. Entonces nos montamos en el auto y Jeremías llega a la curva.
nos bajamos del auto, él pone las luces largas y para nuestra sorpresa no era un niño, era un joven entre 15 y 16 años, lo acababan de matar en el lugar, sangre chorreaba de su frente. Entonces nosotros nos impresionamos con la escena, imagínense un lugar totalmente solitario, una curva totalmente oscura. Mi hermano mayor dice, voy un momento entonces al área a buscar algún vecino que nos pueda dar ayuda. Entonces Jeremías y yo nos montamos en el auto para mover el auto un poco más hacia adelante y de repente aparece una pick-up y la pick-up nos tira las luces largas y se oye una voz que se dirige hacia Jeremías. Usted sabe que a veces en el bajo mundo, cuando son muertes por encargo, la persona que ha ejecutado se queda en el área vigilando hasta que llegue la policía al lugar y vigilando que en efecto pudo cumplir su labor. Así que se escucha la voz de un hombre que se dirige hacia Jeremías y le dice: Pai, eso no es con ustedes, váyanse de aquí. Hasta ahí nos llegaron las ganas de ser buen samaritano. Nos montamos inmediatamente en el auto. Jeremías le dio reversa al auto y ya empezábamos la marcha poco a poco y de momento escuchamos a la distancia la voz de nuestro hermano: condenados, no me dejen. Y a la verdad que sí, que se nos había olvidado que nuestro hermano había ido a buscar ayuda con los vecinos. La realidad es que cuando son momentos así, a usted se le olvida quién anda con usted. Usted está velando por su carne. Es que eso es instintivo, ni siquiera es de maldad. Usted tiene la mejor intención, pero cuando ve que es un escenario de peligro, usted rápido se cubre, usted rápido trata de ponerse en un lugar seguro. Al día siguiente salió en las noticias el reportaje y en efecto era un joven que estaba vinculado con el bajo mundo y lo habían ejecutado en el lugar. Lo cierto es que somos también como el levita, estamos midiendo los riesgos cuando vemos quizás personas con necesidad en el camino. No sabemos si el favor y la ayuda nos va a salir a nosotros más caro de lo que pensamos. La cuestión es que Jesucristo escandaliza a los oyentes de la época y quizás a muchos de nosotros cuando nosotros estamos esperando en este relato que se nos diga que el tercer personaje que aparece debería ser un judío. Si esa es la secuencia, si es un sacerdote, si es un levita, el próximo que debería aparecer es un judío. Pero Jesucristo escandaliza a nuestro oído al decirnos que el tercer personaje que aparece en el lugar es un samaritano. Los samaritanos y los judíos no se llevan, y esa rivalidad data del siglo 8 antes de Jesucristo, cuando los asirios invaden el reino del norte. Aquellos judíos que se quedan en el lugar y se empiezan a entrelazar racialmente con las culturas que tenían cercanas, pues para el judío el samaritano no es alguien puro en términos de raza y mucho menos puro en términos de temas teológicos. Así que los judíos y los samaritanos no se llevan. Pero Jesucristo en este relato dice que el tercer personaje que aparece en el lugar es un samaritano. Y la Biblia da unos datos importantes acerca de este samaritano. El samaritano, dice la Biblia, que lo vio, pero no se quedó a la distancia, se acercó. Porque cuando usted mira las cosas desde la distancia, pueden parecer de una manera, pero cuando nos acercamos cobran otra dimensión. ¿Cuánta gente en un inicio nos parecieron antipáticos y malas personas y uno no se quería relacionar? Y ahora esa persona que te parecía antipática es hasta tu mejor amigo, tu mejor amiga, es una persona bien close y bien cercana a ti, porque la primera impresión fue muy equivocada porque lo viste a la distancia, pero cuando te diste la oportunidad de conocer a esa persona, cobró otra dimensión en tu vida. Las cosas a la distancia nos pueden parecer de una manera, pero es acercándonos que podemos entender por qué la gente es como es y las situaciones diversas que están atravesando. Usted nunca ha ido a un velorio que digan, por ejemplo, el sacerdote, el cura o el padre diga: hermanos, gracias por estar con nosotros en esta noche, acompañar a la familia Pérez en este momento de dolor, ya que el condenado se lo llevó el diablo. Usted nunca ha ido a ningún velorio que el difunto digan que lo han mandado para el infierno. ¿A dónde mandamos a la gente que se ha muerto? A todos, todos están en el cielo. ¿Y qué sabe usted? Ese es un juicio que solamente lo determina Dios. Porque al final del día, ¿qué hay en el corazón del hombre? Eso solamente lo sabe Jesucristo. Entonces, a veces uno no ha ido a velorio o ha escuchado historias de que apareció la esposa allí llorando, triste, porque su marido maravilloso, un hombre de bien, ha fallecido y apareció la chilla aún. Bueno, tenía hasta 5 chillas. Entonces uno se queda: ay, Dios mío, pero si este hombre lo mandamos para el cielo. ¿Qué sabe usted? Pero a la distancia las cosas se ven de una manera y cuando nos acercamos cobran otra dimensión. Hay comentaristas bíblicos que hablan acerca de que esta parábola debería ser llamada la parábola de los verbos, porque el samaritano no solamente se queda en ver,
El samaritano ve a la distancia, pero se acerca. La Biblia dice que al acercarse y ver el escenario de dolor que tenía este hombre, fue conmovido a misericordia. Cuando un judío, o la Biblia dice que un judío fue conmovido a misericordia, en este caso sería un samaritano, pero cuando la Biblia usa esa expresión, lo que quiere decir es que la persona está conmovida en sus entrañas, le duele lo que está viendo. Y nos tiene que doler lo que está viviendo Puerto Rico. Nos tiene que doler el abuso rampante contra nuestra niñez. Nos tiene que doler cómo se abusa de los más jóvenes, de los más vulnerables. Nos tiene que doler cómo el pecado sigue rampante en este país. Nos tiene que doler lo que la gente sin Dios está viviendo. Y este hombre no solamente se queda en ver, este hombre acciona, fue conmovido a misericordia, le duele en sus entrañas lo que está viendo. Compartía con un grupo de jóvenes un viernes en la noche en el área de Carolina, cercano a este lugar. Y esa misma noche predicaban una media vigilia en el pueblo de Dorado. Sábado en la mañana yo estoy que no puedo ni abrir los ojos por el movimiento que he hecho de un lugar a otro y porque he predicado 2 veces. La prédica es un ejercicio muy fuerte. Sábado al mediodía, cuando abro los ojos, Jeremías, un hombre de Dios sin duda alguna, me dice: Aida Mota, hoy no tienes que cocinar, yo te llevo a comer. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Las hermanas dijeron un amén más fuerte, ¿sabe? Hombres, pónganse pálidos. Entonces, después que Jeremías me invita a comer, empieza el gran dilema eterno de las parejas. ¿Y a dónde vamos? Y el esposo propone y la esposa no quiere. Entonces Jeremías me dice: esta semana fuimos a una panadería, o yo fui a una panadería espectacular y quiero que vayas. Son las 12 del mediodía, yo no me quiero comer un sándwichito, yo quiero mínimo un mofongo relleno de camarones al ajillo. Eso es lo que yo quiero. Pero Jeremías sigue insistiendo que teníamos que ir a esa bendita panadería, así que para complacerlo le digo que sí. Llegamos al lugar, las puertas se abren de par en par automáticamente. Jeremías empieza a hacer la fila, lo están atendiendo. Y el muchacho que está atendiendo a Jeremías, cuando mis ojos quedan sobre él, yo empiezo a llorar. El Espíritu Santo me estaba tocando y me estaba mostrando que este joven tenía una necesidad bien profunda. Y el Espíritu me hablaba a mi corazón y me decía: háblale, ministrale de mí. Yo me incomodé muchísimo. Yo le dije al Señor: esto es una panadería. O sea, no. La noche antes yo le prediqué a los jóvenes acerca de Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61 dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor para predicar. Y que Jesucristo en Lucas capítulo 4, cuando lee esa porción, dice: y esta palabra hoy se cumple frente a todos ustedes. Y le decía a la juventud: el Espíritu de Dios en este momento no está sobre nosotros, está en nosotros. Y hemos sido sellados con el Espíritu Santo para ser testigos de lo que Jesús ha hecho al mundo. Aleluya. Es para eso. Pero al día siguiente yo no quería predicar en una panadería, porque usted tiene una idea y una estructura de cómo deben darse las cosas. Y cuando Dios nos saca de nuestros moldes, nos incomodamos. Y entonces yo empecé a llorar porque sentía la carga, el vacío y el dolor del joven. Y no paraba de llorar. Me pongo unas gafas de sol para disimular el momento, porque ¿quién llora en una panadería por pedir un sándwich? Ningún anormal hace eso. Eso no tiene ningún sentido. Entonces no tiene sentido porque ella llora en una panadería. Jeremías no sabe nada de lo que el Señor está tratando conmigo. Nos sentamos a intentar comer. Él sigue hablando. Usted recordará los muñequitos que se ponían en el dash del auto, que se movían así. Entonces yo estoy haciéndole así, él sigue hablando, pero yo todavía no le he dicho qué es lo que pasa. De momento hay un cambio de turno, los jóvenes que están atendiendo salen, entra un grupo nuevo y ahí me entra la carga de que no hice lo que tenía que hacer. Pero para mi sorpresa, el joven va a doblar turno y viene acercándose, limpiando las mesas del lugar. Le digo al joven que se acerque, él viene tímidamente, me presento a Jeremías. Y le digo: fulano, ¿cuál es? O sea, ya me ha dicho su nombre. Le digo: fulano, ¿tú asistes a alguna iglesia? El joven se sorprendió, bajó su rostro y empezó a llorar. No paraba de llorar. Y mientras lloraba, movida por la presencia del Señor, le digo: mira, el Señor pone en mi corazón que te diga lo siguiente. Te sientes cansado, te sientes agobiado, sientes que el dinero no te alcanza y estás haciendo muchas cosas para ver si lo logras, para ver si obtienes económicamente lo que necesitas. Y le has pedido al Señor que te hable. Y dice el Señor que Él tiene planes todavía para con tu vida, que te rindas nuevamente a Él. Entonces cuando el joven termina de llorar, que levanta su mirada,
El joven me dice, ¿cómo usted sabe que yo tengo 3 trabajos? ¿Cómo usted sabe que yo estoy haciendo tanto para poder suplir las necesidades económicas de mi familia? Llevo un tiempo alejado de la iglesia y hoy me sentí tan agobiado en la mañana antes de llegar a este lugar que cuando llegué al trabajo lo primero que le dije al Señor es, no sé cómo lo vas a hacer, pero yo necesito que hoy me hables y hoy me dejes saber que todavía yo estoy en tu plan, que todavía yo estoy en tus manos y que quieres hacer algo con mi vida. Alguien puede alabar a Dios. Entonces nos tiene que doler lo que la gente vive. Puede ser que estemos pasando por pruebas y dificultades, pero nosotros tenemos esperanza. Nosotros sabemos a quién clamar, pero hay un mundo que no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y yo creo que un distintivo real de que Dios habita en nosotros es que estamos en deuda de compartir con el mundo lo que Cristo hizo en la cruz, que nos salvó, que nos dio vida eterna, que Él está vivo, que la tumba no le pudo retener. Aleluya, alguien puede aplaudir a Dios. Aleluya. Nos tiene que doler lo que la gente está viviendo, nos tiene que conmover lo que la gente está pasando. Y la Biblia dice que el hombre no se quedó solamente a la distancia, se acercó, fue conmovido a misericordia, dice que echó vino y aceite sobre sus heridas, vendó sus heridas, lo subió a la cabalgadura, lo llevó a un mesón. El vino y el aceite se usaba en la adoración. Servir desinteresadamente a los demás es un acto de adoración pura. Es una prédica indiscutible. Es una manera de testificarle al mundo que somos diferentes. El mismo Jesucristo le dijo a los discípulos, el mundo les va a respetar y va a reconocer que realmente son mis discípulos cuando vea que ustedes se aman y que aman a los demás genuinamente. Aleluya. Este hombre le echó vino y aceite a las heridas de aquel hombre que estaba moribundo en el lugar. Lo subió a su cabalgadura, lo llevó al mesón y dice que al día siguiente o días después, al salir del lugar, le dijo al dueño del mesón, toma aquí estos 2 denarios. Un denario equivalía a la paga de un día completo de un jornalero. Este hombre le está dejando 24 horas o 2 días de trabajo, de sudor de su frente a un perfecto extraño que no sabemos si en circunstancias similares él recibiría de vuelta ese favor. No sabemos si cuando este hombre esté recuperado va a agradecer al samaritano. El samaritano probablemente no ha considerado ni siquiera que si fuese él en territorio judío, el herido en el camino, ningún judío probablemente se pararía a ayudarle. El samaritano no está midiendo eso. A veces nosotros hacemos favores porque sabemos que esa otra persona está en una posición de ventaja y que eventualmente nos puede devolver el favor que tanto nosotros necesitamos, pero el samaritano no lo está viendo así. Y el samaritano deja 2 denarios y el samaritano dice, si este hombre gastase algo de más, yo voy a regresar y te lo voy a pagar. A estas alturas del relato no tenemos duda de que el samaritano es una pelota de esencia y que si dice que va a volver, lo va a hacer. Y que si dice que el hombre ha hecho alguna deuda adicional, él la va a pagar. El samaritano no se quedó a la distancia, el samaritano vio la situación y accionó. El samaritano fue conmovido a misericordia y le ha costado grandemente ayudar a un perfecto desconocido que probablemente nunca le devuelva el favor. El samaritano de este relato, hermanos, es Jesús. El samaritano de esta historia es Jesucristo. Jesucristo fue el que quiso detenerse en el camino. Jesucristo no se quedó a la distancia viendo cómo el mundo nos había dejado heridos y tirados en el camino. Jesucristo se acercó. Jesucristo le echó aceite y vino a nuestras heridas. Él las vendó. Jesucristo pagó el precio por nosotros y ha dicho que volverá otra vez. El samaritano de esta historia es Jesús. El samaritano de esta historia es Jesús. Mire, una de las religiones más creíbles es la cristiana. Las otras religiones están alabando y adorando a dioses muertos. El Dios bíblico cumple sus promesas. Eso enseña el teólogo puertorriqueño Samuel Pagan. Y en la época nadie se cuestiona en un momento como este si Jesús resucitó o no. Han pasado más de 2000 años. Para nosotros este evento es muy distante y nos estamos cuestionando muchas veces, aún siendo creyentes, si esto realmente sucedió. Y tú me dices, pero tú defiendes la Biblia con la Biblia. Ok, pues no la voy a defender con la Biblia. Hay historiadores de la época del siglo I después de Cristo, como Flavio Josefo, que ni siquiera le entregó su corazón a Jesucristo nunca.
Y en sus escritos él dice, hubo un hombre llamado Jesús. Si es que se le puede llamar hombre, dice él, porque este hombre hizo maravillas. Y este hombre, la muerte no le pudo retener. Este hombre se levantó de entre los muertos. Este hombre resucitó. Y hay muchos documentos extrabíblicos de la época que así los atestiguan. Y en la época la gente no se cuestiona porque hay tanta evidencia y han habido tantos testigos. Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 15 que más de 500 personas vieron al Jesús resucitado. En términos históricos, esa es una evidencia fuerte. Porque 5 personas dicen que lo vieron. Yo digo, pues los 5 se fumaron lo mismo. Pero 500, el pari era grande. Entonces Pablo dice, si Jesucristo no hubiese resucitado, en vano estaríamos sirviendo a Dios, en vano sería nuestra fe. Nuestro Dios está vivo, la muerte no le pudo retener, tu Dios está vivo. Tu Dios está vivo. Y en este relato Jesús pagó el precio, dice, por nosotros. Y le ha dicho al mesonero en este relato, en esta historia del buen samaritano, que él va a volver. El Jesucristo bíblico cumple sus promesas. El Jesús bíblico fue profetizado que iba a llegar a la tierra y así fue. Fue profetizado que iba a morir y murió. Fue profetizado que se iba a levantar de la tumba y así sucedió. Y si hay evidencia histórica que apunta a que eso fue así. Hay un teólogo que a mí me gusta muchísimo, Timothy Keller, pastor presbiteriano, el pasado mes de mayo, él partió con el Señor. Y él dice en uno de sus escritos, mire, los cristianos del primer siglo, la gran mayoría de ellos ni siquiera pudieron creer por fe. Y aunque no querían en su corazón, quizás muchos de ellos ni siquiera aceptarlo, la evidencia de que era Jesús el Hijo de Dios, que era el enviado, fue tan aplastante que muchos de ellos no les quedó de otra que entregarle su corazón a Él y servirle. Porque nuestro Dios está vivo, aleluya. Tu Dios no es un cuento de pasillo, no es un cuento para nenes pequeños, no es una mitología. Nuestro Dios estuvo en la tierra, entregó su vida por nosotros y la muerte no le pudo retener. Tu Dios se levantó de la tumba. Hoy celebramos la victoria de un Dios que tiene poder, que está vivo, que sana, que salva y que viene otra vez. Si todo lo profetizado ocurrió, nos falta eso, que Él venga otra vez. Y ha tomado su tiempo y la gente dice, ay, los cristianos siempre dicen que Cristo viene. En vez de arrepentirse y decir, qué bueno que todavía tengo tiempo para aceptarle. Qué bueno que todavía tengo tiempo para entregarle mi vida. Y en fe aceptar que su sacrificio es lo que me da la esperanza de estar una eternidad con Él y de vivir una vida digna aquí y ahora. El samaritano de esta historia es Jesús. Y este relato termina diciendo que Jesús le pregunta a aquel experto de la ley. Y bueno, de estos 3, ¿quién fue el prójimo? Y en este punto del relato, el experto de la ley no está todavía preparado para decir que es el samaritano. No lo quiere aceptar. Y dice, bueno, el que obró de misericordia. Jesús le dice a este hombre, ve tú y haz lo mismo. En el primer diálogo, en la primera pregunta, la respuesta culminante de Jesús es, haz esto y vivirás. Hay una promesa. Pero ya cuando culmina el relato del buen samaritano, Jesús simplemente le dice a este hombre, ve y haz lo mismo. Lo que denota que el Señor no nos tiene que prometer absolutamente ningún premio por hacer lo que como iglesia nos corresponde hacer, que es mostrarle al mundo que todavía hay un Dios interesado en echar vino y aceite en nuestras heridas, un Dios que no se quedó a la distancia, un Dios que se acercó, mostrarnos que aunque los religiosos fallan, aunque a veces la iglesia no hace toda su labor, hay un Cristo que no nos deja tirados en el camino. Él es nuestro buen samaritano, Él pagó el precio por nosotros. ¿Qué tal si usted está puesto en pie y me acompañan estas palabras de oración y de gratitud? Qué bueno saber que el Señor no nos dejó caídos. Qué bueno que aún en nuestra miseria más grande, Él se detuvo en el camino. Aunque no lo amábamos, aunque lo rechazábamos, aunque no lo queríamos, Él nos amó primero. Su amor es profundo por nosotros. Es un amor eterno, es un amor obstinado. Un Jesucristo que nos ama independientemente de nuestros errores.
un Jesucristo que se conmueve por nuestro dolor. Él tiene la respuesta que necesita tu alma. Descansa en su presencia. El ser humano puede fallar, los líderes pueden fallar, pero quien pagó el precio en la cruz del Calvario y no nos dejó caídos fue Jesús. Quien echó vino y aceite en nuestras heridas y las vendó fue Él. Quien pagó el precio fue Jesús, y Él ha dicho que volverá por nosotros. Nuestro Dios está vivo. Él está atento a tu dolor. Él está atento a tu necesidad. Él no te dejará en el suelo. Padre bueno, Espíritu Santo de Dios, yo te doy gracias. Gracias por ser nuestro samaritano. Gracias por este día en donde recordamos que la tumba no te pudo retener. En donde recordamos la naturaleza de tu ministerio. Tú viniste a buscar lo que se había perdido. De lo vil y de lo menospreciado. Eso tú has escogido para avergonzar a aquellos que creen que saben. Gracias, Señor, porque cuando estuvimos heridos, cuando el mundo no apostaba sobre nuestras vidas, tú te detuviste en el camino. No solamente nos viste a la distancia, tú te acercaste, lloraste con nosotros, nos abrazaste en la oscuridad de nuestra vida. En nuestro valle de sombra, de muerte y de dolor no nos dejaste. Aunque probablemente en ese momento ni siquiera queríamos saber de ti. Gracias porque aunque te despreciábamos, gracias porque aunque nos burlábamos de ti, tu amor fue insistente. Y hoy tenemos la esperanza que el mundo necesita tener. Hoy tenemos la convicción y la certeza de un Dios que se conmueve con el ser humano. De un Dios que bajó a nuestro nivel, a nuestra escala, para entender lo que nosotros vivíamos y padecíamos. Gracias, Señor, por no dejarnos. Gracias, Señor, por insistir. Gracias, Señor, por no tomar en cuenta nuestro pecado. Gracias, Señor, por pasar por alto nuestras palabras insultantes e hirientes. Gracias, Señor, por no tomar en cuenta nuestros pensamientos en donde nos burlamos de ti, de tu sacrificio, donde te ridiculizamos en muchas ocasiones. Gracias por perdonarnos cuando no damos el testimonio adecuado. Ayúdanos a entender que estamos en deuda con alguien que necesita conocer que en su derrota, en su momento de dolor, tú sigues siendo ese samaritano que se detiene en el camino pacientemente a cubrirnos, a guardar o vestir nuestra vulnerabilidad, nuestras flaquezas. Gracias, Señor, porque eres nuestro samaritano. Gracias, Señor, porque aunque otros nos dejaron en el camino, tú fuiste a buscarnos y a recogernos. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Y gracias, Señor, porque tenemos la certeza de que vuelves otra vez por tu pueblo, por tu iglesia. Permite, Señor, que podamos permanecer firmes en tu palabra, firmes en nuestro testimonio, en nuestra convicción, y que otros puedan conocer de tu amor, de tu gracia y de tu bondad, Señor. Gracias por tu sacrificio. Hoy celebramos que estás vivo, que tienes poder, que todavía, Señor, tu sangre sigue siendo respuesta para aquellos que viven en pecado. Que todavía podemos mirar a la cruz. Hay esperanza en ti. Hay esperanza en tu sacrificio. Gracias, Señor, porque nosotros vivimos como aquellos que tienen esperanza. Nosotros sabemos a quién clamar. Y hoy agradecemos que tú hayas sido nuestro samaritano. Gracias por amarnos sin medida. Hoy nuestras manos se levantan para honrarte y agradecerte que pagaras el precio por nosotros, que tomaras el lugar que nos correspondía. Gracias, Señor, porque nuestro mayor problema lo resolviste en la cruz del Calvario. Este aplauso es una ofrenda de alabanza para la gloria y honra de tu nombre. Recibe este aplauso, Señor, de esta tu gente que te ama, de esta tu gente que te adora, de esta tu gente que te espera, Señor. Que podamos decirle al mundo que todavía hay esperanza en Jesús. Es por los méritos de tu Hijo amado que te damos gracias, Señor. Te bendecimos. Amén. Amén. Dios
Dios les bendiga, hermanos. Afirmamos que para ser una iglesia sumergida en su presencia, recibimos esta santa y poderosa palabra y actuamos como el buen samaritano. ¿Quién dice amén? Así que damos gloria y honra al Señor por todos y aquellos que estuvieron conectados a través de nuestro Facebook Live y nuestro canal de YouTube. Una bendición especial para cada uno de ustedes y sus familias.